Me llamo Peggy y tengo 35 años. Nada me preparó para lo que vi aquella noche. Mis padres, ambos de más de 70 años, estaban temblando frente a la puerta de mi casa, con los labios amoratados por el frío, mientras dentro, mis suegros celebraban una elegante cena con desconocidos. Mi padre se llevaba la mano al pecho, la cicatriz de su reciente cirugía cardíaca oculta bajo capas de ropa que no eran suficientes contra la helada. Mi madre apenas podía mantenerse en pie. La artritis le jugaba una mala pasada con aquel clima. Lo que ocurrió después cambió nuestras vidas para siempre. Antes de continuar, dime desde dónde me estás viendo. Dale like y suscríbete para saber cómo logré que nunca más volvieran a lastimar a mi familia. Crecí en un hogar humilde, pero mis padres me dieron todo lo que estaba a su alcance. Mi padre trabajó en 2 empleos durante 20 años seguidos. Sus manos siempre estaban ásperas por el trabajo, pero eran increíblemente tiernas cuando sostenían las mías. Mi madre estiraba cada dólar, haciendo milagros en la mesa de la cena para que nunca sintiera las limitaciones económicas que enfrentábamos. Cuando fui aceptada en la universidad con una beca parcial, vaciaron sin pensarlo 2 veces la pequeña cuenta de ahorros que tenían. Durante esos 4 años jamás se quejaron de los sacrificios. La salud de mi padre comenzó a deteriorarse en sus 60. 8 meses atrás había pasado por un triple bypass. Su recuperación había sido estable, pero frágil, con medicación diaria y actividad física limitada. Mi madre, por su parte, llevaba más de una década sufriendo artritis reumatoide severa. Cada año le costaba más abrir una puerta o sostener una taza. Aun con todo eso, mantenían su independencia, viviendo en la misma pequeña casa de campo en la que yo crecí, a solo 15 minutos de mi nuevo hogar. Nuestras tradiciones familiares seguían vivas. Las cenas de los domingos eran sagradas y yo los llamaba a diario, muchas veces en mis descansos de trabajo. Ellos irradiaban orgullo con cada uno de mis logros profesionales. Incluso enmarcaron mi primera tarjeta de presentación y la colgaron en la puerta del refrigerador. Cuando obtuve mi primer ascenso, mi padre lloró de alegría y me dijo que había superado todos sus sueños para mí. Conocí a Robert hace 7 años, en una conferencia de la industria. Él trabajaba para una agencia competidora, pero me cautivó en un panel donde ambos éramos ponentes. Su confianza y ambición reflejaban las mías, y nuestra pasión compartida por las estrategias de marketing creativo nos unió de inmediato. Tras intercambiar tarjetas, fuimos a tomar un café que se convirtió en cena, y luego en un romance vertiginoso. Al año estábamos casados, en una boda que, visto en retrospectiva, tuvo señales de alerta que decidí ignorar. Los primeros tiempos de matrimonio parecían idílicos. Nos apoyábamos mutuamente en nuestras carreras, celebrábamos los éxitos juntos y compramos un pequeño departamento que pasábamos los fines de semana pintando y amueblando. Robert solía prepararme el desayuno los domingos antes de ir a cenar a casa de mis padres. En esa etapa parecía realmente encariñado con ellos. Traía cafés especiales para mi padre y ayudaba a mi madre con reparaciones de la casa. Las primeras señales de advertencia llegaron sutiles, tanto que las pasé por alto. Como cuando Robert siempre contestaba las llamadas de sus padres sin importar lo que estuviéramos haciendo, o como sus opiniones parecían tener más peso que las mías. Mis primeros encuentros con mis suegros, Nancy y Walter, deberían haber sido un aviso más claro. Llegaron a nuestra fiesta de compromiso con atuendos de diseñador a juego, y recorrieron la casa modesta de mis padres con un desprecio apenas disimulado. Nancy comentó lo encantador que era ver un estilo de vida tan simple en estos tiempos, mientras Walter le preguntaba a mi padre por su portafolio de inversiones y se burlaba al escuchar que solo contaba con un plan de pensión. Durante los preparativos de la boda, quisieron controlar aspectos que tradicionalmente corresponden a la familia de la novia, cuestionando cada decisión, desde las flores hasta el lugar y la comida. Está claro que no has ido a muchas bodas de verdad, querida, me dijo Nancy cuando elegí flores silvestres para mi ramo. Deja que me encargue, así no avergüenzas a Robert. Robert siempre minimizaba su comportamiento, diciendo que su madre era simplemente especial y que sus intenciones eran buenas. Solo quieren lo mejor para nosotros, repetía después de algún comentario hiriente. Vienen de otro mundo. Y yo le creí, porque quería creer.
Me convencí de que con el tiempo ellos se ablandarían conmigo y con mi familia. Mientras tanto, mi carrera avanzaba más rápido que la de Robert, aunque yo procuraba no enfatizarlo. Tras 5 años de esfuerzo en mi agencia de marketing, conseguí un cliente farmacéutico importante que transformó el portafolio de la empresa. Mi estrategia innovadora me valió una gran promoción y un bono considerable. Cuando llamé a Robert para darle la noticia, sonó genuinamente contento. Pero cuando llegué a casa con champaña, lo encontré sombrío. Buen trabajo, dijo, apenas tocando su copa. Supongo que tendré que esforzarme más para no quedarme atrás. Le propuse usar mi bono como pago inicial para comprar una casa, un plan que habíamos discutido de manera teórica pero nunca en serio. Esa idea pareció animarlo y enseguida llamó a sus padres para contarles. Ese fin de semana, Walter apareció con impresiones de barrios aceptables, todos muy por encima de nuestro presupuesto. Cuando sugerí opciones más económicas, Nancy me dio una palmadita condescendiente en la mano. Por eso importa la riqueza generacional, querida. Piensas en pequeño porque es lo único que conoces. A pesar de su interferencia, encontramos una casa estilo Tudor en un vecindario prestigioso. Era cara, pero alcanzable gracias a mi bono. Yo aporté el 70% del pago inicial, algo que Robert me pidió no mencionar frente a sus padres. Ellos ya asumen que te va bien. ¿Por qué desilusionarlos?, me dijo. Esa casa representaba todo por lo que había trabajado. 3 habitaciones para la familia que planeábamos, un espacio para oficina y, lo más importante, un dormitorio en la planta baja, perfecto para que mis padres pudieran quedarse cuando lo necesitaran. Robert no parecía entusiasmado con esa característica, aunque admitió que era práctica. En la primera visita, mis suegros llegaron acompañados de una decoradora que recorrió cada habitación tomando nota sin pedir permiso. Nancy señaló defectos en todo, desde la cocina anticuada, renovada apenas 5 años atrás, hasta el dormitorio principal, que era el doble del de nuestro departamento. Arreglaremos todo esto, le aseguró a Robert. No a ti, claro. Tu padre conoce a la gente indicada para transformar esta casa. Cuando se acercaba nuestra fiesta de inauguración, pasé semanas planeando una reunión cálida e íntima para celebrar aquel logro. Elegí cuidadosamente la comida para que mi padre pudiera comer sin problemas con su dieta, y organicé los asientos de manera que mi madre pudiera elevar las piernas cuando lo necesitara. La lista de invitados incluía a nuestros amigos más cercanos, mis colegas que habían apoyado mi crecimiento profesional y, por supuesto, a ambas familias. 3 días antes de la fiesta, Robert mencionó con toda naturalidad que su madre había invitado a unos cuantos amigos de la familia. Cuando le pedí detalles, apenas murmuró algo sobre algunas parejas con las que sus padres solían socializar y me aseguró que no serían más de 4 o 5 personas adicionales. Cedí, priorizando la armonía sobre el control, aunque un mal presentimiento comenzó a instalarse en mi estómago a medida que se acercaba el día. La mañana de nuestra fiesta de inauguración amaneció clara y fresca, con ese toque otoñal perfecto que hace que reunirse en casa se sienta acogedor. Me desperté temprano, con la emoción a flor de piel, lista para mostrar nuestro nuevo hogar. Robert, en cambio, parecía distraído durante el desayuno. Revisaba su teléfono constantemente y respondía con monosílabos a mis preguntas sobre el pedido de catering. Mis padres mandaron un mensaje, dijo finalmente, mientras yo cargaba el lavavajillas. Parece que llegarán antes de la hora oficial de inicio, ¿está bien? La fiesta estaba programada para las 6 de la tarde. Así mis padres tendrían tiempo de descansar después de tomar sus medicamentos y aún podrían regresar a casa temprano. Eran apenas las 10 de la mañana. ¿Qué tan temprano hablamos?, pregunté, tratando de sonar ligera. Quizá a las 3. Dicen que quieren ayudar a preparar. Reprimí mi respuesta inicial, recordándome a mí misma que toda ayuda podía ser bienvenida con tantas cosas pendientes. Había planeado recoger a mis padres a las 5:30, para instalarlos cómodamente antes de que llegaran los demás invitados. Está bien, respondí mentalmente, reajustando mi cronograma. Solo recuérdales que necesitamos las adaptaciones de accesibilidad que discutimos. Roberta asintió sin levantar la vista, ya ocupado contestando otro mensaje entrante.
A las 12:45 en punto, mientras yo acomodaba una bandeja de vegetales, sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a Nancy y Walter impecablemente vestidos, con ropa demasiado formal para una inauguración sencilla. Detrás de ellos había 6 parejas, todas igual de elegantes, cargando botellas de vino y regalos envueltos. ¡Sorpresa!, exclamó Nancy, entrando sin esperar invitación. Pensamos que sería divertido pasar el día aquí. Todos estaban ansiosos por conocer la nueva casa de Robert. Me quedé inmóvil mientras aquel desfile de desconocidos atravesaba mi sala. Nancy hacía presentaciones que olvidé de inmediato, mientras buscaba desesperada a Robert entre la multitud. Apareció desde nuestro dormitorio, sospechosamente bien vestido, saludando a sus padres con un entusiasmo que delataba que todo aquello no era ninguna sorpresa para él. «Cariño», le susurré en cuanto logré apartarlo unos segundos. «¿Qué está pasando?» «Solo un pequeño cambio de planes», respondió, ajustándose la corbata. «Mamá pensó que sería agradable tener un almuerzo formal antes de la reunión de la noche. Estas son personas importantes en el círculo de mis padres». Antes de que pudiera responder, Nancy se acercó y empezó a criticar las decoraciones sencillas que había colocado en la sala. «Son encantadoras a su manera», dijo, retirando un centro de mesa hecho a mano por mi madre y por mí, «pero traje unos arreglos más adecuados». Chasqueó los dedos y Walter entró cargando arreglos florales elaborados que debieron costar cientos de dólares cada uno. Durante la siguiente hora observé, atónita, cómo mi fiesta cuidadosamente planeada se transformaba. Nancy reorganizó los muebles, guardó nuestras fotos familiares en cajones y las sustituyó con adornos artísticos que jamás había visto. Los amigos de Walter trajeron cajas de vino caro y se burlaron de las botellas que yo había comprado. «Robert mencionó que aún estás desarrollando tu paladar», comentó uno de ellos, colocando mis vinos escondidos bajo el carrito de bar. El verdadero golpe llegó cuando un furgón de catering estacionó en la entrada y 3 camareros uniformados comenzaron a descargar equipo que yo nunca había ordenado. «Nos tomamos la libertad», explicó Walter al notar mi expresión de desconcierto. «Tus bandejas del supermercado eran consideradas, pero no del todo apropiadas para los invitados que convocamos». Mientras todo esto ocurría, Robert me evitaba, ocupado ayudando a su padre a improvisar un bar en el comedor o dando recorridos de la casa a los recién llegados. Con cada minuto que pasaba, me sentía más una extraña en mi propio hogar. La gota que colmó el vaso fue cuando escuché a Nancy referirse a la casa como el nuevo lugar de Robert ante una mujer enjollada hasta el cuello. «Siempre supimos que acabaría en este vecindario», dijo con suficiencia. «Claro que hará falta una renovación importante si planean tener familia. La cocina es funcional, pero está muy por debajo del estándar». Walter se unió al comentario. «Estamos considerando convertir la suite de huéspedes en una biblioteca de verdad, un uso mucho más digno del espacio». La suite de huéspedes que yo había elegido expresamente para mis padres. Finalmente arrinconé a Robert en nuestro dormitorio, donde, inexplicablemente, se estaba cambiando a una camisa aún más formal. «¿Qué está pasando?», le exigí. «¿Quiénes son todas estas personas? ¿Por qué tu madre está quitando nuestras cosas y hablando de renovaciones que nunca discutimos?» «Peggy, estás exagerando», dijo, con voz baja pero irritada. «Son personas influyentes que pueden ayudarnos en nuestras carreras. Mi madre solo está emocionada, quizás se pasa un poco, pero lo hace con buena intención». ¿Exagerando? Robert, hay un servicio de catering en nuestra cocina que yo no contraté. Tu madre habla de eliminar la habitación que planeamos para mis padres. Y hablando de ellos, debo salir ya a recogerlos. Un destello de pánico cruzó el rostro de Robert. Sobre eso. Mamá pensó que sería mejor que tus padres vinieran en otra ocasión. Esta reunión se volvió más formal de lo planeado. Lo miré, sintiendo hielo formarse en mi pecho. Mis padres vienen. Esta es nuestra fiesta de inauguración, no el evento social de tu madre. Voy a recogerlos en 20 minutos y espero que los recibas como corresponde. Nancy apareció en la puerta como invocada por la discusión. ¿Todo bien aquí, Robert? El senador Wilson está preguntando por tu trabajo en la campaña Thompson.
Voy, madre, respondió Robert, dándome la espalda sin resolver nada. Antes de salir, lo encontré de nuevo, rodeado por los amigos de su padre. Voy a buscar a mis padres ahora. Recuerda que papá necesita tener acceso rápido a sus medicamentos en el refrigerador y mamá su silla especial con cojines. Sí, asintió distraído. Quizás aún estemos almorzando cuando regreses. Entra por el patio trasero. Mientras conducía hacia la casa de mis padres, mi teléfono vibró con un mensaje de Robert. Pequeño cambio de planes. Te explicamos cuando vuelvas. Lo llamé de inmediato, pero fue directo al buzón de voz. Intenté otra vez con el mismo resultado. Mis padres me esperaban ya listos, vestidos con sus mejores galas. Mi madre se había arreglado el cabello especialmente para la ocasión. Mi padre llevaba con orgullo el suéter que yo le había regalado la Navidad pasada. ¿La casa lista para la gran revelación?, preguntó papá mientras yo ayudaba a mamá a subir al auto. Se ve maravillosa, mentí, sin querer preocuparlos. Todos están emocionados por verlos. El nudo en mi estómago se hizo más fuerte durante el trayecto. Mis llamadas a Robert seguían sin respuesta. Al doblar en nuestra calle, lo supe de inmediato. Algo estaba mal. La entrada y ambos lados de la acera estaban abarrotados de vehículos de lujo que no reconocía. Un joven con uniforme de ballet se encontraba al final de nuestra entrada, mirando confundido cuando me detuve. Lo siento, señora. La entrada está llena. Viene al evento de los Cunningham. Esta es mi casa, respondí. Un escalofrío me recorrió, y no por la baja temperatura. El ballet se sonrojó, se hizo a un lado y me permitió estacionar en el último espacio libre junto al garaje. De la casa salían música y carcajadas, mucho más bulliciosas de lo que podía producir la docena de invitados que había dejado horas antes. Dios mío, ¿a cuánta gente invitaste, querida?, preguntó mamá, confundida. A ninguna más, admití, ayudándola a bajar mientras papá se incorporaba lentamente del asiento del copiloto. Nos acercamos a la puerta. Papá ya respiraba con dificultad por aquella corta caminata. El sol se estaba ocultando y la temperatura descendía con rapidez. Noté que mis padres temblaban bajo sus chaquetas ligeras, pensadas solo para un breve traslado del auto a la casa, no para esperar tanto tiempo en la intemperie. Toqué el timbre. Su sonido retumbó en el interior, pero nadie vino a abrir. Volví a tocar. Luego golpeé con fuerza, observando a través del vidrio biselado cómo siluetas pasaban frente a la entrada, claramente escuchándonos pero eligiendo ignorarnos. Tal vez no escuchan con la música, sugirió mamá, ajustándose la chaqueta contra el frío. Golpeé más fuerte y probé mi llave en la cerradura. No giraba. Me quedé helada al comprenderlo. Alguien había cambiado las cerraduras de mi propia casa. Déjame llamar a Robert, dije, intentando mantener la calma. Marqué otra vez su número. Directo al buzón. Le envié un mensaje: estamos afuera. La puerta está cerrada y mi llave no funciona. Papá necesita entrar ya. Sin respuesta. Pasaron 5 minutos. Luego 10. El color que mi padre tenía al salir de casa ahora había desaparecido. Se veía pálido, y noté cómo presionaba discretamente su mano contra el pecho, como solía hacer cuando quería ocultar el dolor. «Papá, ¿estás bien?», pregunté, corriendo a su lado. «Solo un poco cansado», dijo, pero la tensión en su voz lo delataba. «Quizás necesite sentarme un minuto». Mamá temblaba visiblemente. Su vestido ligero y la chaqueta delgada no bastaban contra el frío de la noche. Sus labios habían adquirido un tono azulado que encendió todas mis alarmas. «Voy a probar por la puerta trasera», dije, ayudando a papá a sentarse en el escalón del porche antes de llevar a mamá hacia el costado de la casa. El patio trasero había sido transformado en una extensión de la fiesta. Lámparas de calor iluminaban a invitados elegantemente vestidos que bebían champaña bajo guirnaldas de luces que jamás había colgado. A través de las amplias ventanas de la cocina había camareros uniformados acomodando comida en bandejas. Robert no aparecía por ningún lado. En cambio, Nancy estaba allí, reinando como anfitriona, gesticulando con dramatismo mientras su audiencia reía a coro.
Golpeé en la puerta trasera. Un camarero se acercó, molesto por la interrupción. La entrada es por delante, dijo secamente. Este es un evento privado. Esta es mi casa, respondí, alzando la voz. Mis padres están congelándose afuera y mi padre tiene una condición cardíaca. Abra la puerta, por favor. El camarero titubeó, mirando hacia Nancy. Ella notó el alboroto y se acercó. Su rostro se ensombreció al verme. Peggy, dijo a través del vidrio, sin intención de abrir. Pensé que Robert ya te había explicado. Tuvimos que hacer unos ajustes en la lista de invitados. Esta cena es muy importante para los socios de Walter. Nancy, abre la puerta ahora mismo, exigí. Mis padres están afuera. Hace frío y mi padre necesita su medicación del refrigerador. Este no es un buen momento, respondió, con la osadía de mostrarse fastidiada. Quizás puedan llevar a tus padres a cenar y volver más tarde. Para las 11 ya habremos terminado. Me quedé paralizada, incapaz de procesar semejante nivel de crueldad. A través del ventanal alcancé a ver a Robert, copa en mano, riendo con un grupo de hombres en la sala, completamente ajeno a nuestra situación. Cuando regresé al frente, encontré a papá aún en el escalón, con la respiración entrecortada, mientras mamá intentaba frotar sus manos para darle calor. Una vecina se acercó con cautela, llevando una manta. ¿Todo está bien?, preguntó. Los vi aquí afuera un buen rato. Nos dejaron afuera, expliqué agradecida, tomando la manta y cubriendo los hombros de mi madre. Mi padre necesita su medicación cardíaca, que está adentro. Papá trató de restarle importancia, como siempre, para no hacer un escándalo, pero su rostro lo traicionaba, estaba en serio malestar. Y su medicamento estaba justo en el refrigerador, donde lo había colocado para que estuviera a mano durante la fiesta. Con la desesperación creciendo, rodeé la casa buscando algún punto de entrada. En el lateral, encontré una pequeña ventana del sótano ligeramente abierta. Era un espacio estrecho, pero no tenía alternativa. Vuelvo enseguida, prometí a mis padres, empujando la ventana y abriéndola por completo. Me escurrí a través de ella, arañándome el brazo con el marco áspero y desgarrando mi blusa en el proceso. Caí torpemente al suelo del sótano, un dolor agudo atravesó mi tobillo, pero lo ignoré. Subí las escaleras corriendo hasta el piso principal. Emergí en una casa irreconocible. El espacio cálido y acogedor que yo había creado había sido transformado en un restaurante de lujo. Nuestros muebles habían sido reorganizados o sustituidos por piezas alquiladas. Camareros circulaban con bandejas de aperitivos y un bartender preparaba tragos en un bar portátil montado en el comedor. Sin detenerme a procesar aquella escena surrealista, corrí hacia la puerta principal, la abrí de golpe y llevé a mis padres adentro. El rostro de mi padre estaba alarmantemente gris, y mamá seguía temblando sin control. Los ayudé hasta el sofá, que había sido empujado contra la pared para dejar espacio a mesas de cóctel. Voy a buscar tu medicina, papá, dije, apurándome hacia la cocina, donde encontré mi refrigerador lleno de comida y bandejas que no reconocía. Localicé el medicamento de mi padre escondido detrás de una charola de canapés y regresé corriendo, ayudándolo a tomarlo con manos temblorosas. Mientras atendía a mis padres, me di cuenta de que la fiesta se había quedado en silencio. Los invitados nos observaban, algunos con curiosidad, otros con incomodidad, como si nuestra presencia fuera un espectáculo no planeado. Nancy se acercó, el rostro rígido por una ira contenida. ¿Qué significa esta intromisión?, siseó, lo suficientemente bajo para que solo yo la escuchara. Esta noche tenemos aquí al asistente del gobernador. ¿Intromisión?, repetí, poniéndome de pie para enfrentarla, con una firmeza que no sentía por dentro. Esta es mi casa, Nancy. La casa que yo pagué. Dejaste a mis padres congelándose afuera. Mi padre tiene una condición cardíaca, ¿lo entiendes? Claramente hubo una confusión, respondió con desdén. Robert mencionó que podrías traer a tus padres, pero asumimos que sería más tarde, después de la cena. Este no era el momento apropiado. ¿Momento apropiado? Llevaban casi 30 minutos afuera porque alguien cambió las cerraduras sin avisarme.
Los ojos de Nancy se entrecerraron. La seguridad en este vecindario exige precauciones. Robert estuvo de acuerdo en que las cerraduras necesitaban una mejora. ¿Dónde está Robert?, exigí, recorriendo la sala con la mirada. Nancy hizo un gesto vago hacia la cocina. Está hablando de oportunidades de negocio con los asociados de Walter. Agradecería que no lo molestes con un asunto doméstico. Lo encontré allí, copa en mano, conversando animadamente con 3 hombres mayores. Su expresión cambió al verme. Primero un destello de culpa, rápidamente reemplazado por irritación. Peggy, dijo con un tono exageradamente alegre, les estaba contando a estos caballeros sobre nuestro enfoque de marketing en clientes del sector salud. Mi padre casi se desploma afuera, solté sin preámbulos. Alguien cambió las cerraduras, ¿por qué no respondiste mis llamadas? Robert miró de reojo a los hombres, incómodo. Debe haber habido un malentendido. Pensé que habíamos hablado de que tus padres vinieran en otro momento, ya que la reunión se transformó en una cena de negocios. No, Robert, nunca hablamos de eso. Y aunque lo hubiéramos hecho, dejaste a mis padres afuera en el frío durante media hora. Los labios de mi padre estaban azules. Estás exagerando, murmuró, guiándome lejos de sus acompañantes. No puede hacer tanto frío todavía, apenas es octubre. Como si el destino quisiera subrayar lo absurdo de sus palabras, un alboroto surgió desde la sala. Corrimos y encontramos a mi padre desplomado contra mamá, el rostro contorsionado de dolor. «Papá», grité, apartando a los invitados para alcanzarlo. «Me duele el pecho», jadeó, llevándose la mano a la camisa. Mamá levantó la vista hacia mí con lágrimas desbordando. Dice que se siente como su último infarto. Sin pensarlo, saqué el teléfono y marqué a emergencias, dando nuestra dirección y la condición de mi padre. A nuestro alrededor, la fiesta se había detenido por completo. Los invitados observaban con copas en mano, como si el sufrimiento de mi familia fuese parte de un espectáculo incómodo. Nancy apareció junto a Robert, susurrándole con furia, ¿no puede esperar esto? Nos estás avergonzando delante de todos. Me giré hacia ella, el teléfono aún contra mi oído. Mi padre podría estar teniendo un infarto porque lo dejaste en el frío, ¿lo entiendes, Nancy? Podría morir. Walter se materializó junto a su esposa, el rostro enrojecido por el alcohol o la rabia. Escucha, jovencita. No hay necesidad de histeria. Tu padre se ve bien, solo un poco cansado. Los paramédicos llegaron en minutos, abriéndose paso entre la multitud hasta alcanzar a mi padre. Evaluaron rápidamente su condición y confirmaron lo que yo temía. Mostraba signos de hipotermia y de un episodio cardíaco. Prepararon su traslado inmediato al hospital, mientras escuchaba a Walter quejarse con Robert por el espectáculo que estábamos dando. Subí a la ambulancia con mis padres, sosteniendo la mano temblorosa de mamá mientras veía cómo los paramédicos trabajaban en mi padre. En la sala de urgencias lo recibieron de inmediato, llevándoselo para tratamiento, mientras una enfermera amable atendía a mi madre, que también mostraba signos de exposición al frío. ¿Cuánto tiempo estuvieron afuera en esa temperatura?, me preguntó el médico después de examinar a mi padre. Al menos 30 minutos, respondí, con la vergüenza y la rabia luchando en mi interior. Tal vez más. El médico negó con la cabeza. Con sus antecedentes cardíacos y su edad, eso fue peligrosamente largo. Lo vigilaremos durante la noche. Su temperatura corporal aún está baja, y me preocupa la tensión en su corazón. Mi madre fue tratada por hipotermia leve. Le dieron mantas y bebidas calientes hasta que dejó de tiritar. Se negó a abandonar a mi padre, así que el personal le llevó un sillón reclinable a su habitación para que pudiera descansar junto a él. Alrededor de la medianoche, mientras los observaba dormir finalmente en paz, sonó mi teléfono. Era Robert. ¿Vas a volver pronto?, preguntó, como si se tratara de un retraso en el tráfico y no de una emergencia médica. Mi padre se quedará en observación toda la noche, respondí en voz baja. Me quedaré aquí con ellos. La fiesta ya terminó, dijo. Tu salida dramática fue el tema de conversación. Salida dramática, repetí, incrédula. Robert,
Mi padre pudo haber tenido otro infarto, ¿lo entiendes? Mamá dice que claramente estaba solo cansado y con frío. Ya sabes cómo tus padres exageran sus problemas de salud para llamar la atención. Algo se quebró dentro de mí en ese instante. El último hilo de lealtad, amor o lo que fuese que sostenía mi matrimonio, se cortó. Robert, dije con una calma helada, no estés en la casa cuando regrese mañana. Lo digo en serio. Estás siendo irracional, replicó. Mamá y papá se esforzaron mucho en organizar esta cena para mi beneficio, para el nuestro. Lo mínimo que podrías hacer es estar agradecida por su involucramiento. ¿Agradecida? Dejaron a mis padres fuera de mi casa y casi matan a mi padre. Tu madre reorganizó todo sin permiso. Tu padre trajo desconocidos que me trataron como sirvienta, y tú lo permitiste. Fue un malentendido, insistió. Si tus padres hubieran llamado antes para confirmar la hora. Colgué. No soportaba escuchar una palabra más de sus delirantes excusas. Mirando a mis padres vulnerables en sus camas de hospital, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas. Nunca, jamás, permitiría que algo así volviera a ocurrir. Cuando regresé a la casa la tarde siguiente, tras asegurarme de que mi padre estaba estable y con el alta programada para el día siguiente, encontré a mis suegros todavía allí. Los restos de la fiesta habían sido en su mayoría limpiados, seguramente por los del catering, pero las huellas de la noche seguían presentes. Manchas de vino en la alfombra nueva y quemaduras de cigarro en la mesa de madera que habíamos elegido con tanto cuidado. Robert estaba sentado en la isla de la cocina, con un aspecto agotado pero desafiante. Nancy y Walter ocupaban el sofá de nuestra sala, con expresiones de dignidad herida, como si fueran ellos las víctimas en esta historia. Finalmente decidiste volver a casa. Ya veo, me saludó Nancy, con un tono que insinuaba que había estado de paseo en una aventura frívola en lugar de velando en el hospital. La ignoré y me dirigí directamente a Robert. ¿Cómo está mi padre? ¿Te molestaste en llamar para saber algo? Robert tuvo la decencia de mostrar un atisbo de vergüenza. Supuse que me avisaría si había algún cambio. Nancy se levantó alisándose los impecables pantalones. Bueno, ahora que este pequeño drama ya se resolvió, deberíamos hablar de la cena. A pesar de tu desafortunada salida, fue todo un éxito. El asistente del senador Wilson mencionó la posibilidad de conectar a Robert con su equipo de medios. La miré, preguntándome si había caído en un universo paralelo donde la decencia humana no existía. Mi padre está en el hospital por tu culpa, y quieres hablar de oportunidades de networking. Ahora, Peggy, intervino Walter, pongamos las cosas en perspectiva. Tu padre tiene problemas de salud. Eso no es nuestra culpa. Si acaso, deberías haber considerado su condición antes de traerlo a un evento nocturno. ¿Un evento nocturno en mi propia casa? Una reunión que planeé con sus necesidades en mente, antes de que ustedes se adueñaran de todo. No nos adueñamos de nada, replicó Nancy con un gesto altivo. Simplemente elevamos una reunión sencilla a algo beneficioso. Robert estuvo de acuerdo con nuestros ajustes. Me giré hacia mi esposo. Es cierto. ¿Estuviste de acuerdo en cambiar las cerraduras sin decirme nada? Robert se removió incómodo. Mamá pensó que nuestra seguridad necesitaba mejorarse. Iba a darte las nuevas llaves, pero con todos los preparativos se me pasó. ¿Y los caterings, el ballet, los 40 desconocidos en nuestra sala? Tal vez le mencioné a mamá que haríamos una pequeña inauguración de la casa, admitió. Ella se ofreció a ayudar a que fuera especial. Especial, repetí, incrédula. Robert, tomaron el control de nuestra casa, sacaron nuestras cosas personales y trataron a mis padres como intrusos. ¿Cómo puede ser eso especial? Nancy soltó un sonido desdeñoso. Tu sentimentalismo es encantador, pero poco práctico, querida. Esta casa tiene potencial para ser un espacio de entretenimiento de verdad. Esas manualidades y fotos familiares están bien para áreas privadas, pero no para las salas públicas. ¿Salas públicas? Esta es una casa privada, Nancy. Nuestra casa. Por supuesto que sí, querida, respondió condescendiente.
Pero Robert siempre ha entendido la importancia de mantener ciertos estándares. Su padre y yo tenemos un amplio círculo social que puede ser muy ventajoso para ustedes. ¿Sabías de esto? Le pregunté directamente a Robert. Él evitó mi mirada. Mamá mencionó la posibilidad de organizar aquí su cena anual, ya que ahora tenemos más espacio. No sabía que sería anoche. ¿Y cuándo te diste cuenta de lo que estaban planeando? Robert dudó. Cuando llegaron temprano con los primeros invitados. Pero ya todo estaba en marcha. ¿Y no pensaste en llamarme para advertirme que nuestra inauguración se había convertido en el evento social de tus padres? Sabía que te molestarías, dijo, como si eso justificara todo. La magnitud de su traición me golpeó en oleadas. No era solo la fiesta. Era la desalineación absoluta de nuestros valores y prioridades. ¿Quién era este hombre capaz de dejar a mis padres tiritando en el frío mientras él adulaba a extraños? Este hombre que valoraba la escalada social de sus padres por encima de la decencia humana más básica? Voy a empacar una maleta, dije en voz baja. No puedo quedarme aquí esta noche. No seas dramática, Peggy, intervino Nancy. Todo matrimonio requiere ajustes. Robert simplemente está equilibrando sus obligaciones familiares. Obligaciones familiares, me giré hacia ella, ya sin ocultar mi desprecio. ¿Así llamas a poner en riesgo la vida de mi padre? ¿A humillar a mi madre? ¿A tomar control de nuestra casa sin permiso? Te hicimos un favor, replicó Walter con voz dura. Esta casa estaba claramente por encima de tu nivel de experiencia. Robert mencionó que insististe en decorar tú misma, a pesar de nuestras ofertas de traer profesionales. Mientras subía a empacar, escuché el susurro teatral de Nancy hacia Robert. Quizás esta casa fue demasiado ambiciosa para alguien de su trasfondo. No hay vergüenza en admitir que está fuera de su alcance. Empaqué rápido, solo lo esencial, consciente de que Robert me observaba desde la puerta sin hacer nada por detenerme. Cuando cerré la maleta, por fin habló. ¿A dónde vas? A ver a mis padres. Después me quedaré en casa de Vanessa, respondí, nombrando a mi amiga más cercana. No me llames a menos que sea una verdadera emergencia. Nancy apareció detrás de él, con su expresión de falsa preocupación perfectamente ensayada. Huir nunca soluciona nada, querida. En mi experiencia, las esposas jóvenes suelen sentirse abrumadas por las responsabilidades de mantener un hogar adecuado. Pasé junto a los dos sin responder. Mi mente ya había dejado atrás el dolor emocional para entrar en modo estratégico. Esto ya no era solo un matrimonio roto o una fiesta arruinada. Mis padres habían sido puestos en peligro real, y la crueldad con que mis suegros lo habían minimizado revelaba una toxicidad que no podía seguir ignorando. Esa noche, en el departamento de Vanessa, me derrumbé, soltando todas las lágrimas que había contenido por mis padres. Entre sollozos le relaté la secuencia surreal de acontecimientos, viendo cómo su expresión pasaba de la confusión al horror. «Cambiaron las cerraduras», repitió incrédula. «Sin avisarte, y dejaron a tus padres afuera». «Actúan como si yo estuviera exagerando», respondí, aceptando el pañuelo que me tendió, como si fuera una simple confusión y no una exclusión deliberada. Vanessa, abogada especializada en derecho de familia, cambió al modo profesional. «Esto no es solo incorrecto, Peggy. Es potencialmente ilegal. Tú pagaste el 70% de esa casa. No pueden dejarte afuera ni hacer modificaciones sin tu consentimiento». Al día siguiente descubrí una traición aún más profunda. Al revisar nuestras cuentas conjuntas en línea, noté que Robert había retirado una suma considerable 3 días antes de la fiesta. Casi $40.000, sin consultarme ni avisarme. Una llamada al banco confirmó que la operación se había hecho en persona, con Robert alegando que el dinero era para mejoras en el hogar. Ese mismo día, encontré un recibo en nuestro almacenamiento en la nube compartido, servicios de catering por $22.000, cargados a nuestra tarjeta de crédito conjunta y dirigidos a Walter, no a Robert ni a mí. Mi colega Olivia, que se había convertido en una gran amiga durante mis años en la agencia, me conectó con la firma de asesoría financiera de su hermano. «Tienes que protegerte», me insistió. «Si ya hicieron esto,
¿Quién sabe qué más podrían intentar? El asesor financiero confirmó mis peores temores. El retiro de Robert había vaciado casi todos nuestros ahorros líquidos. La buena noticia, señaló el asesor, es que tu nombre figura como titular principal en la hipoteca, ya que aportaste la mayor parte del pago inicial. Eso te otorga ciertos derechos, pase lo que pase a partir de ahora. Durante los días siguientes, mientras mi padre se recuperaba y yo dividía mi tiempo entre el hospital y el cuarto de visitas en casa de Vanessa, fui descubriendo más evidencias de los planes de mis suegros. La hermana de Robert, con quien siempre había mantenido una relación cordial aunque distante, me llamó de manera inesperada. Escuché lo que pasó, dijo con voz genuinamente preocupada. Lo siento mucho. Ellos nos hicieron lo mismo a mi esposo y a mí hace 3 años. Me explicó que Nancy y Walter tenían un patrón, se entrometían en las casas y vidas de sus hijos, sobre todo después de grandes compras o eventos importantes. En su caso, se habían mudado temporalmente tras el nacimiento de su primer hijo, y se quedaron 8 meses. Poco a poco fueron tomando control de cada aspecto de su hogar. Convencieron a James de que yo estaba demasiado abrumada para tomar decisiones, relató. Cuando finalmente se fueron, James y yo apenas nos hablábamos, y yo ya no tenía voz en mi propia casa. Aquella conversación cristalizó lo que hasta entonces solo había intuido. No se trataba de una simple invasión de límites, sino del inicio de una toma de control sistemática. Las supuestas renovaciones de la suite de huéspedes que Nancy había mencionado no eran un comentario casual, sino un plan real, probablemente destinado a crear un espacio para estadías prolongadas o incluso para residir parcialmente en nuestra casa. Con esa revelación, mi dolor empezó a transformarse en algo más productivo. Enojo justo, rabia contenida y, sobre todo, determinación. Esto ya no era solo una cuestión de salvar mi matrimonio, que, siendo honesta, quizás ya no tenía arreglo. Se trataba de proteger a mis padres, mis bienes y mi futuro de personas que habían demostrado no tener ningún respeto por mis límites ni por mi bienestar. Después de una semana de planificación estratégica con Vanessa y varias consultas con asesores financieros y legales, estaba lista para recuperar lo que me pertenecía. Elegí un martes por la mañana, cuando sabía que Robert estaría en el trabajo. Coordiné con un cerrajero para que me esperara en la casa junto con un oficial de policía, algo que Vanessa había sugerido dado el antecedente del cambio de cerraduras. Soy la propietaria principal, le expliqué al oficial comprensivo que me acompañó. Mis suegros cambiaron las cerraduras sin mi conocimiento ni consentimiento, mientras yo no estaba en casa. El cerrajero tardó poco en reemplazar cada cerradura y los códigos de seguridad. Dentro de la casa, hallé pruebas que confirmaban mis sospechas. El armario de la suite de huéspedes contenía bolsas con ropa de Nancy, y en el baño había productos de cuidado de la piel, caros y perfectamente organizados, como si planease quedarse una larga temporada. Lo más perturbador lo encontré en la oficina de Robert. Una carpeta con la etiqueta Modificaciones de la casa contenía cotizaciones de contratistas para reformas importantes, convertir por completo la suite de huéspedes en una biblioteca con sala adjunta, y transformar nuestra oficina en otro dormitorio de invitados, presumiblemente para visitas elegidas por ellos. Lo más impactante, un formulario de cambio de domicilio parcialmente completado, en el que figuraban los nombres de Walter y Nancy con nuestra dirección como su nueva residencia. Según las fechas de esos documentos, todo se había puesto en marcha poco después de que firmáramos la compra de la casa, sin que yo supiera nada. Con las cerraduras aseguradas y todas las pruebas documentadas, organicé una reunión con Robert, Nancy y Walter en la oficina de mi abogada. Un terreno neutral donde las emociones podían mantenerse dentro de los límites profesionales. Esto es completamente innecesario, bufó Walter al llegar, visiblemente incómodo en ese ambiente. Los asuntos de familia deben resolverse en privado. Estoy de acuerdo, replicó mi abogada con calma. Desafortunadamente, cuando se cambian cerraduras sin consentimiento y se retiran sumas significativas de dinero sin discusión, ya no hablamos de un simple desacuerdo familiar, sino de un posible problema legal. Había preparado una presentación clara y factual de todo lo ocurrido, desde la toma de control de nuestra fiesta de inauguración hasta las facturas médicas por la atención de mi padre. Mientras hablaba,
La expresión de Robert pasó de defensiva a incierta, mientras que sus padres permanecían imperturbables. Los $40.000 que Robert retiró han sido parcialmente justificados con pagos a proveedores de catering y personal del evento, concluí. El resto debe ser devuelto a nuestra cuenta conjunta en un plazo de 48 horas, o procederemos con acciones legales formales. Esto es absurdo, interrumpió Nancy. Robert simplemente aseguró fondos para mejoras necesarias en la propiedad, mejoras que aumentarían considerablemente su valor. Mejoras nunca discutidas ni aprobadas por la titular principal de la hipoteca, señaló mi abogada. Y en cuanto a lo ocurrido aquella noche, contamos con documentación médica del daño ocasionado al padre de Peggy, lo cual podría constituir un caso de negligencia hacia un adulto mayor. Aquella frase cayó como una bomba en la sala. Negligencia hacia un adulto mayor era un cargo grave, con consecuencias legales y sociales, especialmente para Nancy y Walter, que valoraban su reputación comunitaria por encima de todo. No hubo negligencia, protestó Walter. Era una noche fresca, no pleno invierno. Mi abogada colocó en silencio el informe médico de mi padre sobre la mesa. Allí estaban claramente resaltados términos como estrés cardíaco precipitado por exposición y síntomas de hipotermia. Robert, que había permanecido en gran parte callado, finalmente habló. ¿Qué quieres, Peggy? Solo dime qué quieres para resolver esto. Había pensado mucho en ello, equilibrando mi rabia con la practicidad. Primero, la devolución completa de todos los fondos retirados sin consentimiento mutuo. Segundo, un acuerdo por escrito que estipule que no se harán modificaciones en la propiedad sin la aprobación documentada de ambos. Tercero, que tus padres no tengan acceso no supervisado a nuestra casa bajo ninguna circunstancia, y que cualquier visita sea acordada con antelación. Cuarto, el pago de todos los gastos médicos derivados de esa noche. Esto es extorsión, siseó Nancy. Esto es responsabilidad, la corregí. Y no es negociable. Para sorpresa de todos, incluido quizá él mismo, Robert se puso de mi lado. Devolveremos el dinero, dijo en voz baja, y cubriremos las facturas médicas, por supuesto. El cambio en su postura dejó a sus padres desconcertados. El rostro de Walter se tornó rojo oscuro, mientras Nancy palideció por completo. Robert, no puedes estar considerando estas exigencias ridículas, protestó, alzando la voz. Después de todo lo que hemos hecho por ti, de las conexiones que te hemos brindado. Dejaron a sus padres afuera en el frío, respondió Robert, cansado. Su padre pudo haber muerto, ¿cómo habría quedado eso para sus preciadas conexiones? Esa reunión marcó un punto de inflexión. No solo en mi estrategia, sino también en Robert. En los días siguientes, mientras los fondos eran devueltos y los acuerdos formalizados, comenzó terapia individual, a petición mía. La psicóloga, especialista en dinámicas familiares, lo ayudó a reconocer patrones de manipulación que habían definido su relación con sus padres desde la infancia. Controlaban todo, me confesó en uno de nuestros encuentros neutros en una cafetería para discutir asuntos logísticos. Mis escuelas, mis amigos, mi carrera. Cualquier cosa que se desviara de la visión de sus padres era castigada con el retiro de su amor y aprobación. Robert nunca se dio cuenta de hasta qué punto esto lo había marcado, hasta que el Dr. Harrison comenzó a preguntarle por sus primeros recuerdos tomando decisiones. Si bien esa introspección ayudó a explicar su comportamiento, no lo excusaba. La confianza, una vez rota, no se restaura de inmediato con explicaciones. Yo seguí viviendo en casa de Vanessa, manteniendo mi propio espacio mientras evaluaba mis opciones. Lo más satisfactorio de todo el proceso vino en forma de consecuencias sociales y comunitarias para Nancy y Walter. La noticia del incidente se difundió en su círculo cuidadosamente cultivado gracias a la elección precisa de palabras de mi abogada. El término negligencia hacia un adulto mayor tuvo un peso particular. Las invitaciones a eventos importantes dejaron de llegar. Los cargos en juntas comunitarias no fueron renovados. La moneda que más valoraban, su reputación social, sufrió una fuerte devaluación. La hermana de Robert volvió a ponerse en contacto, esta vez con otros hermanos en la llamada.
Todos compartieron historias similares de manipulación e invasión de límites. Quizá por primera vez, hablaron abiertamente de patrones que habían vivido de manera individual, pero nunca se habían atrevido a reconocer en conjunto. Esa especie de terapia familiar improvisada pareció fortalecer la determinación de Robert de establecer relaciones más sanas con sus padres. En cuanto a nuestro matrimonio, se encontraba en un equilibrio delicado. La traición fundamental de Robert, haber elegido los deseos de sus padres por encima de mi bienestar y, peor aún, por encima de la seguridad de mis propios padres, había creado un abismo difícil de salvar. Y sin embargo, su disposición a reconocer el daño y tomar medidas concretas hacia el cambio dejaba la puerta entreabierta, aunque apenas, a una posible reconciliación. «Entendería si quieres divorciarte», me dijo durante una de nuestras conversaciones más honestas. «Lo que pasó es imperdonable, pero quiero que sepas que estoy comprometido a cambiar, estemos juntos o no. No quiero volver a ser esa persona nunca más». Tenía preparados los papeles de separación, aunque no presentados, un plan de contingencia, más que una decisión inmediata. A medida que Robert continuaba con la terapia y mantenía límites firmes con sus padres, comencé a permitirme considerar la posibilidad de reconstruir en lugar de desechar nuestra relación. «La confianza lleva tiempo», me recordó mi propia terapeuta. «Y está bien protegerte mientras evalúas si esa confianza puede volver a restaurarse por completo». 6 meses después de aquella fatídica noche, nuestras vidas habían encontrado un nuevo ritmo. La salud de mi padre se había estabilizado, su función cardíaca regresó a la normalidad con el tratamiento adecuado. La artritis de mi madre seguía siendo un desafío, pero manejable. El trauma emocional de aquella noche se había atenuado, aunque nunca desaparecería del todo. Nuestra casa, mi santuario, había sido recuperada, habitación por habitación. La suite de huéspedes permanecía intacta, lista para las visitas de mis padres, que ahora eran frecuentes pero siempre planificadas con anticipación y bajo expectativas claras. Las decoraciones formales que Nancy había impuesto fueron donadas o devueltas, reemplazadas por objetos que reflejaban mi estilo y nuestra vida real. Mi carrera siguió floreciendo, y la perspectiva adquirida a través de aquella crisis personal, curiosamente, potenció mi juicio profesional. Mis prioridades se volvieron más claras y aprendí a distinguir con mayor facilidad lo que era verdaderamente importante de lo que solo era urgente. Mi equipo lo notó y respondió positivamente a ese estilo de liderazgo más sólido y enfocado. La relación con mis padres se profundizó gracias a la experiencia compartida de trauma y recuperación. Las cenas de los domingos regresaron, alternando entre su casa y la mía, creando nuevos recuerdos que poco a poco cubrían los dolorosos. Mi padre, que nunca fue de grandes discursos emocionales, encontró otras maneras de expresarse, trayéndome un café preparado exactamente como me gusta o enviándome artículos que pensaba que podrían interesarme. «Nunca dudamos de que lo arreglarías», me dijo mi madre en un momento tranquilo. Incluso esa noche, por muy asustados que estábamos, sabíamos que nuestra hija lo solucionaría. Su fe en mí se convirtió en una fuente de fuerza que me sostuvo en los días más difíciles de reconstrucción. Su sabiduría sobre perdonar sin olvidar, sobre poner límites sin cerrar el corazón, me guió en el complejo proceso de recomponer mi vida. En cuanto a Robert, nuestra relación vivió su propia transformación. Tras 3 meses de separación, durante los cuales mantuvo su compromiso con la terapia y con establecer límites adecuados con sus padres, comenzamos el proceso tentativo de reconciliación. No fue un simple regreso a lo que teníamos antes, sino la construcción cuidadosa de algo nuevo y, con suerte, más fuerte. Nunca me había enfrentado a ellos de verdad, admitió Robert en una de nuestras sesiones de terapia de pareja. Siempre pensé que estaba manteniendo la paz, buscando compromisos, pero en realidad solo estaba evitando el conflicto a toda costa, incluso al costo de tu confianza y de la seguridad de tus padres. El camino no era ni fácil ni estaba garantizado. Establecimos un acuerdo detallado de relación, con expectativas claras y límites firmes, especialmente en lo que respecta a sus padres. Nancy y Walter quedaron limitados a un contacto supervisado, con consecuencias inmediatas ante cualquier violación de límites. La primera visita fue incómoda y tensa, pero necesaria para dejar claro que las viejas dinámicas no serían toleradas nunca más.
Tu casa es encantadora, querida, dijo Nancy con un esfuerzo evidente. El halago sonaba extraño en sus labios, como si no le perteneciera. Gracias, respondí simplemente, sin esperar ni buscar nada más. Como parte de nuestro acuerdo, habían tenido que cubrir todos los gastos médicos derivados de aquella noche. Para mí, este reconocimiento tangible del daño causado era innegociable, más allá de cualquier reconciliación emocional que pudiera, o no, llegar a ocurrir. La experiencia me transformó de maneras que jamás imaginé. Descubrí reservas de fortaleza que no sabía que tenía y aprendí que mantenerme firme no era lo mismo que ser inflexible. Poner límites no era un acto de venganza, sino de autoprotección y de cuidado hacia quienes más amaba. En el trabajo, comencé a convertirme de manera natural en mentora, especialmente para mujeres jóvenes que navegaban relaciones profesionales complejas. Sin necesidad de compartir todos mis detalles personales, podía orientarlas sobre cómo reconocer la manipulación, establecer límites adecuados y defenderse de manera efectiva. Te noto diferente, observó mi colega Jordan tras una reunión complicada con un cliente en la que me mantuve firme pese a la presión. Más segura, de alguna manera. Aprendí que proteger lo que importa no es egoísmo, respondí. Es necesario. Crear una nueva normalidad tomó tiempo y esfuerzo consciente. Poco a poco, nuestra casa se convirtió en un reflejo real de nuestros valores, y ya no en un escaparate ni en un campo de batalla. Las amistades verdaderas, como las de Vanessa y Olivia, se fortalecieron con la crisis, mientras que las relaciones más superficiales simplemente se desvanecieron. Encontré un equilibrio más sano entre la ambición profesional y el bienestar personal, dejando de medir el éxito únicamente por los logros laborales. La perspectiva que me dio el haber estado cerca de perder a mi padre dejó muy claro qué era lo que realmente importaba en la vida. La lección más profunda fue entender que la familia no se define solo por la sangre o los lazos legales, sino por el respeto y el cuidado mutuo. Las personas que realmente merecen un lugar en tu vida son aquellas que honran tus límites y valoran tu bienestar. A veces son parientes, otras, son amigos que se convierten en familia por elección. Defenderte a ti misma y a tus seres queridos no es un acto de revancha, sino de necesaria autoprotección. Los límites que establecemos no destruyen el amor, lo protegen, creando espacios seguros donde las relaciones genuinas pueden florecer sin manipulación ni miedo. Cuando llega una crisis, revela el verdadero carácter y las verdaderas prioridades de todos los involucrados. Esa claridad, aunque dolorosa al inicio, termina siendo una bendición. Te da la información necesaria para construir una vida alineada con tus valores auténticos y no con expectativas externas. De cara al futuro, mi objetivo es crear un camino basado en el respeto genuino y el cuidado mutuo. El viaje ha sido difícil, pero necesario. Y lo que me llevo no es amargura, sino sabiduría, no rabia, sino discernimiento sobre quién merece un lugar en mi círculo más cercano. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a familiares que cruzaron tus límites? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Si este relato resonó contigo, por favor dale like y suscríbete a mi canal para más experiencias reales y lecciones aprendidas. Y recuerda, compartir estas historias ayuda a que otros puedan reconocer y enfrentar situaciones similares en sus propias vidas. Gracias por acompañarme en este recorrido. Mantente fuerte, pon límites sanos y protege lo que realmente importa.